perteneces al Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Eso es. Además, tengo aquí, porque lo puse como post en el Facebook, en el grupo, y todos me decían, pero madre mía, ¿es todo eso? Me decía la gente, pero es todo ¿qué eso. currículum? ¿Cómo es posible? Es impresionante, porque dice, Humberto Martín Brieva es profesor titular de microbiología en Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y acreditado para catedrático. Sí, docente y coordinador de diversas asignaturas de los grados de Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Odontología. Y en el máster de Microbiología y Parasitología ha impartido enseñanzas también especializada en escuelas de verano de la Comunidad de Madrid y la Unidad Complutense. Me imagino que en el Escorial. Bueno, no, en el Escorial no. ¿No son los cursos de verano del Escorial? No, es que también la Complutense organiza más cosas. Una escuela de verano allí en las propias facultades, que son como de cursos especializados de distintos aspectos. Vale. Y son esos. ¿La Complutense es nuestra facultad? Nuestra facultad, sí. Además, una buena facultad. Yo me pasé los mejores años de mi vida. Hombre. La verdad es que sí. La ciudad universitaria, ¿no? Es un buen lugar bueno, para empezar la juventud. Sí. Bueno, y también investigas, has disfrutado de periodos de investigación en los laboratorios de los doctores Paul Russell, Jonathan Millar, perdón. Sí, en Londres. En Londres. O sea que bueno, tienes una larga trayectoria también investigadora. Sí. Bueno, siempre... ¿Y en qué estás ahora? A ver, ¿en qué estás investigando ahora? Pues yo ahora estoy más o menos en lo que he hecho toda mi vida investigadora. O sea, investigando con levaduras, con Saccharomyces cerevisiae. Es la levadura que es quizá el hongo más conocido, ¿no? Porque es el que se utiliza para fermentar y producir el pan, las bebidas alcohólicas, vino, cerveza, etcétera. Y yo hago investigación básica, lo que se denomina básica de esta levadura. Y sobre todo, pues estudiando señalización celular, cómo se comunican unas proteínas con otras, cómo las levaduras son capaces de detectar cambios en el ambiente externo, estreses, y cómo traducen todas esas señales en una respuesta celular para afrontar ese estrés. Qué interesante. Entonces es interesante porque las proteínas, muchos de los mecanismos moleculares que funcionan y que están trabajando en las levaduras son exactamente muy parecidos a los nuestros. De manera que estudiando, pues, por ejemplo, cómo se regula el ciclo celular, cómo se regulan algunas proteínas en las levaduras, pues se ha sabido mucho de cáncer en nuestras células, de proteínas que son esenciales para mantener el control del ciclo, y un tumor que está descontrolado, pues se alteran esas proteínas. Es decir, un poco en ese tipo de trabajos es en lo que siempre he estado en investigación con distintas levaduras, sobre todo Saccharomyces, pero también Schizosaccharomyces pombe. He trabajado también algo con Pichia pastoris, etcétera, pero sobre todo con levaduras. Es lo que te gusta también, sí, ¿no? Y luego también me gusta mucho la parte más aplicada, ¿no? En cuanto pues a fermentaciones, en cuanto es un poco de lo que doy más, de mi parte más de docente, va orientada hacia esa parte más industrial, más biotecnológica, más aprovechamiento de los microorganismos, pues para hacer cosas, para producir, para... O sea, que podrías trabajar probablemente en un desarrollo de cerveza gluten free, por ejemplo. Bueno, pues sí, podría. Es que no hace mucho estuvimos hablando con un maestro cervecero, ¿no?, que nos explicaba el proceso de, a partir de una cerveza con gluten, es decir, utilizando cebada y utilizando los ingredientes tradicionales, son capaces de eliminar el gluten de la cerveza con una serie de enzimas, ¿no? Sí. Y de cómo, bueno, pues son capaces de degradarlo, y te choca mucho, y a los celíacos nos ocurre que cuando te diagnostican y sobre todo en edad adulta, ¿no?, y sales a tomarte tu cerveza y ves que tu cerveza sin gluten lleva cebada, dices, ¿cómo es posible esto, no? Te sorprende. Claro, dices, no puede ser, tiene que estar mal etiquetado, esto me va a sentar mal y tal. Y bueno, al final hay unos procesos, ¿no? Por supuesto, para eso hay que tener unos conocimientos que permiten que el gluten, esa proteína que tanto daño nos causa, desaparezca. Hay otra manera, que es utilizando también pues cereales que efectivamente que no tengan gluten. Que de manera lo que natural pasa no que tienen. eso, el sabor
de ese tipo de cervezas, pues yo creo que siempre se pierde un poquito con respecto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es lo que pasa con los panes. Al final uno está acostumbrado al pan de trigo de toda la vida y de repente te comes un pan de tef, que es un cereal sin gluten, pero te sabe un poco raro, ¿no? Y sí, la elasticidad y tal, bueno, también es cuestión de ir acostumbrando el paladar y de comer lo que a uno le sienta bien, obviamente, ¿no? Claro, seguro. Pues comentaba Mario que compartió el post en redes y enseguida empezaron a llegar preguntas sobre gente que quiere conocer, porque cada vez escuchamos más hablar de esos organismos que tenemos en el aparato digestivo, que tenemos en el intestino, ¿no? Que se llama microbiota. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué son exactamente? Hay gente que cuando dicen que tienen bichos, ¿no?, en el intestino se asusta. ¿Cómo voy a tener bichos? Al final tenemos muchísimos, ¿no? Bichos entre comillas. Muchísimo. O sea, hay también controversia en cuanto al número de microorganismos que tenemos, sobre todo en nuestro intestino. O sea, nuestro intestino está lleno de bacterias, sobre todo. Hay también algunas levaduras, pero sobre todo bacterias. O sea, y tenemos que pensar que nuestro intestino es como un sistema de crecimiento microbiano, y según vamos avanzando a través del tubo digestivo, la proporción de microorganismos se va incrementando, de manera que cuando ya al final las heces salen, el 90% son bacterias. O sea, es prácticamente todo microorganismos lo que tenemos, y hay miles de tipos distintos de microorganismos, pero son esenciales porque llevan a cabo procesos metabólicos. Lógicamente, la evolución de la inmunidad, por ejemplo, en los individuos, pues depende muchísimo de esa microbiota. Se ha visto pues cómo es muy deficitario el sistema inmunitario si privamos a animales de experimentación de microbiota. Y cada vez pues se está viendo que tiene más repercusiones y más influencia en nuestro estado de salud, en nuestro estado metabólico. Incluso tiene influencia pues en procesos mentales. Sí, se habla, ¿no?, de esa conexión entre el cerebro y el intestino. Claro. De manera que, bueno, pues cada vez se intenta conocer más de cuál es la relación, cuáles son los efectos de esta microbiota sobre la salud. Es muy difícil porque es un tema complejísimo, pero ya se están empezando a hacer intervenciones, por ejemplo, de trasplante de heces. Con buenos resultados, con buenos resultados, efectivamente. En Ramón y Cajal, por ejemplo, han hecho ya varias, y en infecciones, procesos de un Clostridium difficile. Por ejemplo, se hace un trasplante de microbiota con heces de un donante que suelen ser algún hijo tuyo, y solventa muchísimo el problema. Hay muchísima investigación, hay experimentos, por ejemplo, en los cuales se intercambia la microbiota de un ratón obeso por la de uno delgado, y de un delgado por obesos. Bueno, cuando digo uno, digo pues un número significativo y estadísticamente luego relevante para que sacar conclusiones claras. Y cuando trasplantamos la microbiota, las heces de ratones obesos a los delgados, se vuelven obesos, y al revés. ¿Qué hay ahí entonces, no? Es decir, que está clarísimo que los microorganismos que tenemos dentro de nuestro cuerpo pues están proporcionando, interaccionando con nuestras células, están proporcionando, como digo, metabolitos, y al final pues es como otro órgano que tenemos. La idea que tenemos muchas veces es de que es como un ecosistema, es decir, tienen cada uno su función, su papel. En unos individuos quizás tenemos más población de una cosa, en otros de otra, y todo eso imagino que repercute en nuestra salud, en nuestro bienestar. De hecho, hay muchos estudios, empieza a haber ya varios estudios que relacionan o que están estudiando la microbiota del celíaco. Parece ser que puede haber alguna diferencia. Entonces, nos contaba una doctora de un instituto valenciano, es que no recuerdo ahora, pertenecía creo que al CSIC, pero no estoy segura, nos explicaba que saber cómo es exactamente la microbiota del celíaco pues puede en el futuro darnos unas herramientas para que en el momento que una persona nace con una predisposición genética determinada a desarrollar celiaquía, pues se puedan hacer ciertos cambios
para que esa microbiota, bueno, pues sea de una manera determinada que en principio no está tan relacionada con la celiaquía, ¿no? Cuando te cuenta algo así un científico, te quedas diciendo, madre mía, pero si eres Dios. O sea, es una barbaridad trabajar además a ese nivel de precisión. Me imagino que quedan muchísimos años. Queda muchísimo por la complejidad, perfectamente, o sea, el número de microorganismos, las interacciones que hay entre ellos mismos. O sea, a veces unos se necesitan de otros para poder proliferar. Entonces no es nada simple. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia microbiota, que es distinta, que no es exactamente igual. Aunque hay, bueno, pues ciertos patrones, ciertos parámetros que más o menos en un grupo de población que se alimenta más o menos igual y pues es semejante, pero las diferencias son tremendas. Además va evolucionando la microbiota según el individuo, pues se va cumpliendo años. Es totalmente distinta la microbiota en el momento de nacer y cuando es lactante un niño a cuando pasa ya a la edad adulta, o por ejemplo cuando se toma un tratamiento antibiótico. Claro. Se ve perfectamente cómo en estudios que se hacen a gran escala, cómo eso cambia totalmente de nuevo la microbiota intestinal y vuelve a asemejarse muchísimo a la que podríamos tener un poco originalmente en el momento de nacer, etcétera. O sea, es algo muy, muy interesante, pero muy complejo de estudiar. Un conocimiento exhaustivo de nuestra microbiota, así de manera general, ¿podría prevenir enfermedades? ¿Podría ayudar a, no sé? Sí, yo estoy seguro que sí, que llegará dentro de unos años. Tendremos el suficiente conocimiento como para poder modificar e intervenir de alguna manera la microbiota y favorecer o impedir el desarrollo de ciertos problemas metabólicos, seguro. Ocurre muchas veces que cuando, ya no digo un celíaco, ¿no?, pero digo cualquier persona que tiene una inflamación intestinal o que tiene de repente un episodio de diarreas, por lo que sea, les recomiendan tomar probióticos, prebióticos. ¿Qué función cumplen? Porque luego siempre existe la duda de ¿realmente esto me va a ayudar? ¿Realmente, como además soy celíaco y he tenido un problema, esto lo puedo tomar o me va a perjudicar? Bueno, yo creo en general, cuando tomamos, por ejemplo, alimentos fermentados con lactobacilos, con bifidobacterias, etcétera, eso va a ser siempre positivo, porque son microorganismos a los cuales nuestro organismo pues está acostumbrado. Los efectos que tienen son positivos en el intestino, de manera que cuanto antes repoblemos ese intestino que ha quedado un poco dañado, ha quedado con una microbiota alterada, pues mucho mejor. En cuanto tengamos una homeostasis intestinal, pues mejor. Pero como te decía, es muy, muy complicado hacer aseveraciones totalmente ciertas, claras, porque si ya en la biología hay siempre excepciones, hay siempre, pues de esto que se sabe todavía tan poco, pues en general lo que podemos decir es que es muy conveniente tener una microbiota adecuada, no tener alteraciones de esta microbiota y que lo que se empieza a saber es que tiene unos efectos sobre nuestra salud muy claros. Eso te iba a decir, ¿no?, que influye después en absolutamente todo. Muchas veces los problemas que tenemos vienen del intestino, vienen del aparato digestivo, sí, y toda tu salud, claro, se ve involucrada en ello. O sea, si tienes un problema digestivo te aplica absolutamente todo. Sí, Me imagino que también, pues eso, trabajar de los profesionales, ¿no?, de cara a dar unos consejos o a tener unos patrones de cómo cuidar nuestra microbiota o de cómo, bueno, pues tener una flora, porque es un término que escuchamos constantemente en medios de comunicación, en anuncios, en publicidad, ¿no? Hay que tener una flora intestinal, tal, pero es como, ¿cómo se tiene?, ¿no? ¿Cómo se tiene? ¿Qué es exactamente? Bueno, vamos a ver, yo creo que se favorece una microbiota intestinal buena, podemos decir, alimentándose de una manera variada, alimentándose con frutas, con verduras, con fibra,
Hay estudios que claramente pues, se observa que es mucho más variada la microbiota cuando la alimentación del individuo es variada y rica en fibras a cuando es muy procesada, de alimentos muy ricos en grasa, etcétera. Entonces siempre esa variabilidad es positiva. Una homogeneidad en los microorganismos que tenemos se empieza a relacionar con efectos negativos. Y cuando hay un proceso agudo que supone una alteración, pues siempre yo creo es positivo pues tomar yogures, tomar alimentos fermentados que nos van a proporcionar microorganismos que necesita nuestro que intestino. Necesitamos, aunque luego realmente es nuestra genética, sobre todo, la que determina qué microorganismos son los que se van a quedar, van a residir allí o se van a eliminar. Si nosotros genéticamente no tenemos una predisposición a un determinado tipo de microorganismos, o lo estamos tomando constantemente, ¿no? De una manera rutinaria, cada día, o hay muchos estudios que se ve que a la vuelta de 4, 6, 8 días hemos perdido ese microorganismo. Qué interesante. Sí, hay estudios que son tremendamente interesantes. Ha salido ahora un estudio, por ejemplo, está hecho con queso italiano parmesano, y entonces se observa cómo los microorganismos, en concreto una bifidobacteria que está presente en la leche de las vacas, cómo al final los individuos que toman ese tipo de queso parmesano a partir de esa granja tienen en el intestino y en su microbiota esa bacteria, esa bifidobacteria, por ejemplo. Es decir, que somos un poco lo que comemos. Claro. Y al final terminamos teniendo los microorganismos también, pero con esa complejidad que digo que es muy difícil. En unos casos así, en otros casos no será. No será así. Ya, me hace yo una pregunta. Sí, te toca. Que estoy ahí con las redes sociales, estoy aquí con el Enterprise y a veces Bueno, lo que te quería comentar también es que el periodismo ya sabes que es muy dado a los titulares y a siempre contar las cosas desde el punto de vista numérico, ¿no? Pues cuántas cosas o cuántas veces y tal, ¿no? Pero a mí una cosa que me llamó la atención es que se dice, por lo menos sí está investigado y por lo visto sí es cierto, ahora me lo dirás, es que nuestra microbiota pesa 2 kilos. ¿Eso es cierto? Sí. Vamos, seguramente al final en las heces el 90% son microorganismos, son bacterias. Es que básicamente son bacterias. Básicamente son bacterias. Encuentran ahí unas condiciones muy adecuadas para multiplicarse. Tienen sustrato, tienen temperatura y, bueno, sobre todo microorganismos anaerobios que no necesitan oxígeno, pues se multiplican sin ningún problema. Es curioso, cuando a alguien le diagnostican, le dicen que tiene el Helicobacter pylori y se asusta un montón. ¡Tengo una bacteria! Y no, tienes muchísimas, ¿no? Muchísimas. Esta te está dando guerra, ¿no? Porque no las vemos, pero sobre nuestra piel tenemos microorganismos. Sí. En nuestra boca hay muchísimos microorganismos. Yo leí un artículo una vez que hablaba de la barba de los hombres, que era un lugar en el que había una barbaridad de bacterias, de microorganismos. Sí. Claro, yo afortunadamente no los vemos, porque si no, habría mucha gente hipocondríaca. Sí. No vivimos solos. Claro. Estamos acompañados con millones de... Hay, como decía, controversia, pero se estima que tenemos un número de microorganismos más o menos igual al de nuestras células en nuestro cuerpo. Madre mía. O sea, se considera como otro órgano. Sí. Bueno, ¿qué pasa en nuestro intestino cuando, claro, esa microbiota es positiva? Porque, bueno, para la flora intestinal es positiva, pues para que nuestro cuerpo reciba los nutrientes apropiados y estemos alimentados saludablemente. Pero ¿qué pasa cuando nuestro intestino se vuelve rebelde y existe una permeabilidad intestinal? O sea, es lo que se llama el intestino agujereado, que a mí me hace mucha gracia ese término. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en nuestro intestino aparecen esas oquedades
Sí, no sé, no he oído yo el problema. La permeabilidad intestinal. Sí, parece ser que es cuando, bueno, pues eso, como que hay huequecitos, ¿no? Y se cuelan cosas que no se deberían colar. Entonces, se está estudiando mucho la relación con algunas enfermedades inflamatorias del intestino. Sí, lo que pasa que el sistema inmunitario en el intestino es muy potente. El tejido linfático que tenemos en el intestino, de manera que aunque tengamos cierto daño, pues hay siempre una supervisión por el sistema inmunitario, ganglios, etcétera, que es alucinante cuando los expertos empezáis a tratar de describirnos un poco de manera que lo podamos entender, ¿no? El funcionamiento del intestino. Es que, claro, entiendes, ¿no? Que le llaman el segundo cerebro, que tanta gente, ¿no? Tantos artículos que dicen que hay una conexión brutal entre el intestino y que es un órgano tan complejo como el cerebro. Sí, complejísimo y además muy diferente, porque según, como os decía, vamos avanzando en el digestivo, pues de tener poquísimas bacterias en el estómago, es un lugar tremendamente hostil para los microorganismos, es muy ácido. Claro. Prácticamente no hay ningún microorganismo y según vamos avanzando, pues van incrementándose el número de microorganismos hasta tener prácticamente todo de microorganismos. Y es un sitio de muchísima interacción, de maduración de la inmunidad. Esa interacción que hay entre las células inmunitarias y epiteliales y los microorganismos, pues son esas interacciones las que van un poco haciendo evolucionar la inmunidad. El organismo tiene que reconocer aquellas bacterias que son beneficiosas, aquellas bacterias que son patógenas. Fijaos, estamos hablando... Es que es algo muy complejo. Muy complejo. Sí. Complejo. Tenemos millones de bacterias. Hecho, la vacuna de la que hablábamos se ha suspendido el ensayo clínico en fase 2, pero llevaban años trabajando, intentando desarrollar una vacuna para la celiaquía. Y lo que pretendía hacer era engañar al sistema inmune para que no reconociese al gluten como un enemigo, como una sustancia patógena, ¿no? Decir, claro. Vale, proteína, gluten, pasa que no hay ningún problema. Y bueno, por desgracia, en esta fase 2 se ha visto que los resultados no eran estadísticamente significativos y que, bueno, que el resultado en comparación con el placebo pues era muy similar y... Bueno, pues después de... La verdad es que es una pena porque, bueno, tú sabrás mejor, ¿no? Lo que cuesta llegar a una fase 2 y de tiempo y de dinero. Años y dinero. Y bueno, se ha quedado ahí, era una gran esperanza que teníamos todos, pero... Sacar cualquier fármaco al mercado, pues es una cuestión de al menos 10, 15 años, con muchísimo dinero invertido y de miles de posibles principios activos o vacunas en este caso, pues al final se quedan en unas pocas que salen al mercado, una o dos. Por eso a veces decimos qué caros son los medicamentos, especialmente pues estos últimos medicamentos más biotecnológicos, que son proteínas que se obtienen en fermentadores, etcétera. Pero claro, es que al final el coste no es la producción en un fermentador de una determinada hormona o de un anticuerpo monoclonal terapéutico, es la investigación que ha habido detrás hasta llegar a dar con ese anticuerpo, con esa diana frente a la cual actúa. Eso es... Y claro, todas las es pruebas. muy complicado. Siempre en los estudios de investigación, además, tienes que tener un equipo, también un corpus de equipo muy apropiado y muy a la una, todos a una, para llegar a unos resultados. Claro, la investigación, yo estoy convencida de que o es vocacional o no es. Porque no es tu horario de trabajo, es que acaba la hora de trabajar y dices, espera, que lo tengo, que tengo que seguir, ¿no? Una dedicación permanente. Y bueno, pues no siempre en las mejores situaciones económicas, siempre pidiendo proyectos, siempre luchando por contratos, hemos tenido aquí
a Ascensión Marcos, del investigadora del CSIC, y nos decía que bueno, que en España, que si estábamos en la situación que estamos en celiaquia era precisamente porque no había investigación, porque no hay dinero para investigar todo. Obviamente hay muchas cosas que investigar y no podemos estar todo el día centrados en no, yo quiero que investiguen lo mío. Hay muchísimas cosas mucho peores que la enfermedad celíaca, ¿no? Pero sin duda, sin investigación no tenemos futuro ni somos absolutamente nada. Y vamos, fruto de ello es futuro. Claro, y fruto de, o sea, y es que lo estamos viendo, la gente que está tan preparada y se tiene que ir de España, ¿no? Con la gente tan estupenda que tenemos aquí preparada, ¿no? Sí. Mira, te hacen una pregunta. Os animo también que ya que tenéis al profesor Humberto Martín, pues le hagáis preguntas. Ya hay una pregunta de Teresa Bonet que dice: ¿qué opinión le merecen los test de heces para el estudio de microbiota? Si realmente son eficaces para determinar la microbiota de una persona. Sí, bueno, claro que pueden determinar la microbiota. Ahora mismo pues se extrae el DNA de esa muestra y se analiza y se puede tener un patrón muy fiel de qué microorganismos o de cómo es la composición de la microbiota que se tiene en ese momento. Otra cosa es eso hasta qué punto nos es útil. Podemos tener efectivamente un buen estudio de qué microbiota tenemos, pero o tenemos un desarreglo muy grande o es muy difícil decir, bueno, pues es que te falta tal microorganismo o te sobra este otro, o es complejo. Es lo que os decía, que nosotros nos hemos invitado en algunas jornadas a expertos en microbiota que están estudiando, y una de las preguntas que surgían siempre, bueno, ¿cuál es la microbiota ideal? No existe. Cada uno tiene su microbiota, propia. Como decía, hay patrones un poquito más que parecen saludables y otros no tan saludables, unos más variados, muy ricos en lactobacilos o bifidobacterias, etcétera, pero es muy difícil luego decir. Claro, bueno, es que si tuviésemos un conocimiento tan exhaustivo con unos patrones súper claros, pues es lo que podemos hablar. Se podría incluso predecir, oye, pues esta persona está predispuesta a tener un cáncer de no sé qué, o a tener un Crohn, o me imagino que todavía... Sí, todavía queda mucho por... Pero cada vez se investiga más en esta área, ¿no? Sí, hay líneas de investigación que van muy encaminadas por ahí, pero como os digo, no hay ahora mismo patrones para decir esta persona va a desarrollar esto o va a desarrollar... Claro, lo que también es una ventaja, y lo estamos viendo, ¿no?, es que se puede modificar esa microbiota, con lo cual si llegamos un día a tener ese conocimiento de estos patrones son de Crohn, esto de colitis, esto de celiaquía, esto de cáncer, bueno, pues claro, vamos a trabajar para poder modificarla y que lo que era un Crohn pues se quede en nada. Claro, esos probióticos, por ejemplo, que ahora puedes adquirir en la farmacia pues para recuperar los microorganismos intestinales, pues se podrían preparar de una manera mucho más específica, con tal tipo de microorganismo o con tal tipo de microorganismo, en función de cuál es tu patrón o qué carencias puedes tener. Pero como digo, eso no existe ahora. Es totalmente... impensable. Ese es el futuro de la medicina preventiva. Es decir, y totalmente personalizada. Claro. Cada uno medicamentos y alimentos en función de cada uno, nuestro patrón genético. Cuando hagamos, en un futuro seguro que llegamos a tener todos, a conocer cuál es nuestro ADN, qué mutaciones tenemos, qué predisposición a qué enfermedades y cómo se puede intervenir de una manera o de otra pues para prevenir que eso desemboque al final, claro, pues en un proceso o en otro proceso. Sí. Estamos en buen camino, claro, pero siempre hay polémica con eso, ¿no? Gente que dice, es que yo no quiero saber si tengo predisposición a desarrollar un determinado cáncer, pero claro, porque quizás ahora no tenemos las medidas de prevención adecuadas para realmente prevenirlo, ¿no? Solo, bueno, pues unos consejos básicos que tenemos que tener además para tener una vida lo más saludable posible. Pero si a ti te dicen que tienes esto que ha mutado, que tienes predisposición a esto, pero que si cambiamos esto y esto no hay problema. Claro.
firmamos ya. Claro, es que, a ver, ahora siempre es positivo, por lo menos en algunas enfermedades. Si te dicen, pues tienes ahora mismo 15, 20 mutaciones de las más frecuentes en los tumores de colon. De manera que estate alerta. Claro. Oye, pues te puedes hacer colonoscopias de una manera mucho más anticipada y más rutinaria y seguro que eso es positivo para tu salud. Yo creo que todavía nos cuesta un poquito el tema de darnos cuenta de que la medicina preventiva y personalizada está aquí. El otro día leía un artículo que precisamente hablaba de cáncer de colon en Galicia, en Asturias, creo que en Madrid también, ¿no? Hay varias campañas ya por parte de Sanidad para una detección precoz del cáncer de colon. Entonces, a partir de los 55 años, creo que es, de manera un poco aleatoria, porque van a ir poco a poco, pues te llega una carta a casa y te dice, oye, mira, si quieres formar parte de esta campaña de detección precoz de cáncer de colon, lo único que vamos a hacer a priori es buscar sangre oculta en heces. ¿A ti te ha llegado alguna de esas? No, porque todavía no tengo 55 años. Claro. Pero lo he leído. Iba con doble de sentido. Lo he leído yo. Es que a mí me ha llegado, yo tengo 55, con 50 años te lo mandan. Cuando llegas 50 años te la mandan. Lo que me sorprendió depende también de los antecedentes y de los antecedentes familiares. Me imagino que sí, claro. Porque el componente genético precisamente hay una parte en el desarrollo de los tumores, que es tu genética, por eso vemos personas que están fumando todo el día y no tienen ningún problema, y no les pasa nada, ¿no? Y otros que son mucho más susceptibles, pero siempre es una mezcla de factores. Factor ambiental, factor genético. Factores ambientales y factores genéticos. Pues lo curioso de esta noticia es que decía que de todas las personas a las que les habían enviado esto, pasado un tiempo, solo el 14% habían querido participar voluntariamente en esa prueba. Es decir, es llevar una muestra de heces al hospital y que te digan, no tienes sangre oculta, perfecto, te llamamos dentro de 2 años. ¿Tienes sangre oculta? A veces no tiene por qué ser cáncer la sangre oculta en heces. Vamos a ver qué pasa. Y yo decía, el gasto que supone para la sanidad pública hacer una campaña así, que te llega una carta que te está diciendo, oye, vamos a mirarlo, que estás entrando en una edad complicada, y que digas, no, paso. Claro. Cuando ya está la enfermedad encima o cuando ya está muy avanzada, ya no podemos hacer nada. Claro, entonces, teniendo la información que tenemos a día de hoy, seguimos que solo queremos, o sea, que nos asustamos cuando lo tenemos. Mientras tanto, le restamos importancia. Claro, a mí me cuesta mucho entenderlo. No queremos saber pensando que eso pues nos va a evitar o efectivamente nos va a proteger de algo o estamos, bueno, yo creo que no es... Cuando lo que estamos haciendo es investigar para saberlo todo. O sea, la información es poder, y en salud sobre todo, y especialmente. Oye, quería comentarte también que el otro día estuvimos hablando y me enviaste un documento donde vais a celebrar la 12ª jornada científica taller sobre bebidas fermentadas y salud, que será pues así como el 11 y el 12 de julio. Sí, el 11 de julio, allí en la Facultad de Farmacia. ¿Qué vais a hacer? Es un evento organizado por la Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas y Salud de la Universidad Complutense y bueno, pues vamos a invitar, está dedicada a los alimentos fermentados, entonces tenemos algunas charlas de alimentos fermentados lácteos, tenemos algunas también lógicamente de microbiota, tenemos alguna más relacionada con bebidas fermentadas como es la cerveza. Y bueno, pues sobre alimentos fermentados y salud. Vamos a hacer, eso será durante el jueves. Son 7 charlas del día 11 de el 11 y 12, ¿no? El 11 de julio. 11 y 12 sí, julio. 11 y 12. El día 12, jueves y viernes. El día 12 lo que tenemos es un taller bioinformático para aquellos alumnos que se quieran apuntar para aprender un poquito más pues las herramientas bioinformáticas que hay, que bases de datos existen, cómo pueden acceder, rutas metabólicas, cómo saber más, cómo encontrarlas, cómo buscar genes, es decir, un poquito en ese, muy bien, además, en ese sentido. Además, te iba a preguntar si estaba dirigido al público en general, pero ya leo que está dirigido a profesionales y estudiantes avanzados de medicina, farmacia, biología, química, tecnología de los alimentos, nutrición, ingeniería agrómica
y relacionados, es decir, que es para profesionales. Sí, bueno, está dirigido sobre todo pues a alumnos de grado, alumnos de máster, profesores más relacionados con esta temática, pero bueno, también si hay público muy interesado, pues pueden escribir a la persona de contacto, Inmaculada Cosano, que tenemos registrando, y si hay plazas libres, pues sin ningún problema, los últimos días pues les aceptan. Si vamos yo a la tercera palabra. Bueno, yo no, sí, pero porque tú bueno, no. Yo creo que el lenguaje que se utiliza es un poco cercano y con el ánimo de que... Bueno, a ti te estamos entendiendo claro, muy bien, claro, Eso, sí, eso por que ahora, quede por claro. ahora bien. ¿Te parece bien que, por ejemplo, subamos al grupo de Facebook de Cilecos en directo esta información? Sí. Venga, me voy a apuntar aquí. Hay gente que, bueno, y además es Perfecto. que hay gente del sector que está en el grupo y que puede ser muy interesante. Al final es compartir conocimiento y son charlas de profesionales. 7 charlas, has dicho. Claro, sí. Sí, aquí viene, si lo voy a subir además, bueno, pues hay bastante, vamos a ver, el efecto de la fermentación en la bioactividad del café verde y tostado, por ejemplo, es una de las charlas. Influencia de los productos lácteos fermentados en la microbiota intestinal y en la salud humana, por ejemplo, estamos viendo a las 10:15. Mi madre siempre me dice, tienes que comer más yogures, Lorena, o que son muy buenos, Y siempre tienes la duda de decir, pero mamá, ¿es la publicidad o realmente son más buenos, ¿no? Al final, cuando te interesas un poco, realmente te das cuenta de que son importantes. Sí, porque, hombre, siempre los alimentos fermentados, los lácteos, por ejemplo, en concreto, pues son mucho más digestivos. La lactosa pues se ha predigerido, pero es que además las bacterias lácticas pues secretan proteasas y digieren las proteínas en péptidos y en aminoácidos que son mucho más fáciles para nosotros de asimilar. Es decir, llevan a cabo todo un procesamiento del alimento que los hace mucho más digestivos y más digeribles. Con el pan. Aquí hemos hablado muchas veces del pan sin gluten, ¿no? Y bueno, con Susana, con las recetas que comparten Marisa, Teresa, y nos hablan de esas fermentaciones largas, ¿no? En frío, de la masa madre. El furor de la masa madre, que se ha puesto tan de moda, que nadie conocía. Exacto. Nadie sabía qué era. Y de pronto la masa madre en todos los sitios sé está. Que es un bichito que hay que darle de comer. Bueno, realmente es una mezcla. ¿Qué es la masa madre? Es una mezcla de microorganismos. Son levaduras, son bacterias. No hay una composición exacta de la masa madre. Es como, vamos a ver, las fermentaciones fundamentalmente hay de dos tipos, las fermentaciones de los alimentos. La fermentación láctica, que son los derivados lácteos. Las bacterias lácticas lo que hacen es convertir la lactosa en ácido láctico. La degradan y hacen monosacáridos y luego pues la utilizan para ácido láctico. Y por otra parte, la fermentación alcohólica, que llevan a cabo las levaduras y que pues a partir de azúcares pues producen alcohol y CO2. Es la misma levadura la que utilizamos, o muy parecida, para hacer cerveza o para hacer el pan. En un caso, por ejemplo, el pan, lo que nos interesa es el CO2, el gas que levanta el aire, levanta la masa madre, que aparecen, pero en la fermentación, por ejemplo, para obtener cerveza, lo que más nos interesa, aunque también viene fenomenal el CO2, que menuda espuma después hace lo rica que está, ¿no? Pero esa conversión. Pero luego hay alimentos fermentados que tienen mezcla de estos microorganismos, por ejemplo, el kéfir. Ahí tenemos levaduras, llevan a cabo fermentación alcohólica, tenemos bacterias lácticas, fermentación láctica, más aún, tenemos bacterias acéticas, las que hacen el vinagre. Es una oxidación, el vinagre de alcohol a ácido acético. Pues también estas bacterias, acetobacter, gluconacetobacter, todas estas también están en el kéfir. Es decir, está muy de moda ahora el kéfir, además. Sí. Pero fijaos el ecosistema microbiano que se ha formado entre levaduras, bacterias. Unas producen unos compuestos que utilizan los otros, y los azúcares se produce alcohol. Hay bacterias que cogen parte de ese alcohol y producen ácido acético, y luego también se produce láctico, y
Sí, que es una cantidad de interacciones. Interacciones y un ecosistema muy, muy interesante. Y con la masa madre, pues también pasa. Fundamentalmente son levaduras, porque son las que van a hacer crecer, fermentan, producen también pues amilasas y algunos enzimas que son positivas en la elaboración del pan, pero luego también hay lactobacilos que llevan a cabo fermentación con lo cual, láctica. Los panes con masa madre son, en principio, más saludables. Quiero decir, nos van a aportar unos microorganismos. Que tenemos que también tener en cuenta que ahí hay un proceso de horneado que va a eliminar a todos los microorganismos. O sea que... Claro. en el caso del pan. Pero sí que es verdad que se han llevado a cabo toda una serie de transformaciones y parte de esos productos pues están ahí. Pero no los microorganismos. Los microorganismos, ya han después muerto. de un proceso de horneado... No los hemos cargado. Es que, tú te pones a ver la tele... Claro. Y te sale el señor panadero diciendo, y esto lleva masa madre, señora. Claro, es que... Y claro, dices, yo me voy a comprar ese pan porque no sé lo que es, pero tiene que ser buenísimo. Claro, y claro, dices, pero se han muerto todos. Es que, pero eso no lo dicen. Pero por ejemplo, las bacterias lácticas también eliminan ácido fítico, los fitatos, que son productos negativos. Y ese efecto, pues ahí queda, ahí permanece. Entonces, que un poquito... Eso es, ese procesado por los microorganismos aporta siempre aspectos positivos. ¿Y las fermentaciones largas también hacen que el producto sea más fácil de digerir? Sí, en general todas las fermentaciones, lo que hacen los microorganismos durante la fermentación es utilizar esos azúcares y esos componentes que hay en el alimento y lo digieren y lo hacen más sencillo y más fácil de con lo cual cuando ya llega a nosotros ya es más fácil de digerir, sí, ¿no? Sí. Yo lo que he oído, y bueno, siempre yo en la cocina, bueno, a mi compañero le pasa lo mismo, estamos un poco reñidos, ¿no? Pero tenemos amigos que por el contrario son fans de la cocina y no sé por qué, pero al desarrollar esta enfermedad, la enfermedad celíaca, pues hay muchas personas que se convierten en fans de la cocina y sobre todo del pan, ¿no? Porque el pan sin gluten pues es uno de los alimentos que evidentemente en España, en toda Europa es con trigo y bueno, pues se intenta hacer con otro tipo de harinas, pues harinas de garbanzos, harinas de castaña, es decir, mezclas, se hacen mises y se intenta hacer un pan pues lo más comible posible, ¿no? Y bueno, pues hay personas que después de los años pues han conseguido ser expertas en el tema, ¿no? Y esos panes están buenísimos. Sí, por ejemplo, Marisa Zamalat y bueno, y Susana Conde, que bueno, colabora con nosotros también, hace talleres. Pues el otro día me pasó un vídeo de cómo partía una hogaza, que está muy bien. Y ella habla de las fermentaciones lentas y en frío. De las fermentaciones lentas y en frío, porque parece ser que toman otra forma al final la masa que es mejor para hacer el pan. No sé si a lo mejor me estoy metiendo en camisa de 11 varas o si esto es cierto, tiene algo de certeza. Hombre, las fermentaciones desde luego pues tienen que llevar su tiempo, pero no sé hasta qué punto que sea mucho más rápida o más lenta. En el caso, por ejemplo, de la cerveza, es donde más claro define la levadura que utilicemos y la rapidez y la temperatura de fermentación que utilicemos un tipo de cerveza u otro tipo de cerveza. Por ejemplo, las cervezas que más tomamos aquí, las lager, la típica caña, eso son fermentaciones a temperatura reducida, temperatura baja, con Saccharomyces pastorianus, y en cambio pues las ale, que son las más típicas, aquí se consumen menos, pero si vais a Inglaterra o Bélgica, pues estas ales se llevan a cabo a temperatura más elevada, con Saccharomyces cerevisiae, y tienen un aporte pues muy superior pues de ésteres y de otros compuestos volátiles que dan más aromas, dan más cuerpo a la cerveza, etcétera. En el caso de las fermentaciones del pan, pues la verdad no sabría decir si hay mucha diferencia entre una fermentación a temperatura más baja o más elevada. Yo creo que eso depende un poco de la experiencia que tenga cada uno, de qué levadura
Claro. o fermentos estemos utilizando, sobre qué harinas, Claro, Al final influye todo, de una claro. determinada manera Claro. distinta dependiendo si estamos fermentando Claro. a temperatura ambiente o a temperatura refrigerada. Que también me imagino que cuando se hacen grandes producciones se utiliza otro tipo de unos fermentos más lentos, ¿no? Porque si se te fermenta todo a la vez, sería imposible hacer una producción, por ejemplo. A temperatura muy baja tampoco se fermenta, porque el microorganismo es incapaz de desarrollarse en la nevera. Pero sí que, por ejemplo, pues a temperaturas de en torno a los 10, 12 grados, 15 grados, a partir de ahí, pues se pueden llevar a cabo Ya entiendo yo, porque a mí no me sale el pan. de fermentaciones. Bueno, yo como grabo vídeos así y tal, yo lo que he visto es que cuando hacen la masa, la colocan en un bol, la ponen y luego la tapan. Y la ponen en un sitio tranquilo para que, como dicen, para que suba. Claro, para que eleve, ¿no? Claro, para que eleve, para que se produzca este gas, este CO2, las levaduras, que son microorganismos vivos, pues produzcan este CO2, que es lo que hincha la madre. Que luego cuando cortas ves vamos, lo que es la sección, claro. Y se ven pues esas oquedades que es la miga, que son las pompas de aire, claro, del gas producida. Claro. Hay otra manera también de levantar la masa, que es la levadura química, que no tiene que ver nada con este tipo de fermentaciones, que son productos químicos que en contacto con el agua pues generan gas. Claro. Y levantan en un segundo, pues es cuando no necesitamos incubar nada, sino que queremos hacer un bizcocho, unas magdalenas, y abrimos el típico sobre de levadura química, claro. Lo echamos y se produce gas, pero es algo artificial. Es algo más artificial, que totalmente distinto de lo que es un proceso de fermentación natural, en el cual la levadura, pues con su tiempo, pues es capaz de formar gas y levantar la masa. Pues que son ya las 7 ahora mismo, a las 7. ¿Te gustaría comentar alguna cosa más que nos hayamos quedado en el tintero? Han quedado muchísimas. Han quedado muchas. Bueno, han quedado muchas. Bueno, yo creo que hemos hablado prácticamente de pero si de quieres todo. comentar alguna más. Bueno, no, simplemente comentar que los alimentos fermentados pues son beneficiosos, y bueno, pues que la gente se anime a tomar fermentados, en el caso de las bebidas alcohólicas, con moderación, con mucha moderación, siempre dentro de una dieta mediterránea por personas sanas. Pero de hecho, cuando a veces no les informaciones en plan la cerveza es buena para tal, siempre se hace referencia, bueno, pues a esos microorganismos, a ese proceso, ¿no? Y como no es buena. O sea, cuando lleva alcohol tenemos que consumirlo de forma moderada, ¿no? De forma moderada. Claro. Lo que pasa es, bueno, que pues también es como el vino, pues tiene sus polifenoles, tiene vitaminas, también es refrescante. Exacto, de vez en cuando. Y bueno, yo creo que también hay una parte muy importante que no se tiene en cuenta, que es la parte psicológica, de pasar un buen rato con amigos tomando por ejemplo una cervecita, ahora que llega el buen tiempo, o tal. Eso tiene unos efectos positivos sobre la salud indudables. Tal cual, sí, claro que sí. Que muchas veces esa parte, vamos siempre a la composición química, ¿no? Se desecha, y muchas veces el estado anímico, el disfrutar, eso tiene unos efectos, lo que se suele decir, de reírse. Hay estudios americanos en los cuales, pues por ejemplo, se han hecho fotografías, antiguos equipos de baloncesto o de fútbol americano, tal, y estudian esas fotografías y se ve cuántos jugadores están riéndose, cuántos están serios, y luego al cabo de los años cuántos han muerto, cuántos no han muerto, etcétera, y se ve como que los más sonrientes, los que toman de una manera más positiva y más optimista la vida, pues estadísticamente viven más. Claro. Hombre, que también mente es sana en cuerpo sano, si es que va todo unido. Te ahorras un dinero en psiquiatra, quedando con los amigos, tomando una cerveza y echándose unas risas, que vamos, eso es verdad. Hay estudios también en pueblos de Suecia, me parece que era de la típica estadística que se hace preguntando cómo se considera de feliz en la vida, y luego al cabo de los años pues se coteja, y los que se consideran más felices, están más satisfechos y más tal, pues
y las demás. Por eso relaciones esa parte sociales también son fundamentales. Hay y estudios, este año hubo en noviembre aquí en Madrid un congreso un foro internacional sobre la soledad, con estudios súper interesantes, ¿no? Que hablaba de cómo el sentirte solo, no solo de vivo solo, no, solo de que no tengo familia o mi familia está muy lejos, a mis amigos no les veo casi tal y cual, influía directamente en el estado de salud, ¿no? Y yo recuerdo una de las conclusiones de un instituto, creo que era irlandés, que hablaba de que X años de soledad no buscada equivalían a fumar una cantidad de tabaco al día increíble. Te causaba los mismos malestares y los mismos problemas físicos que el tabaco. Y es muy interesante porque tendemos además cada vez a vivir más, pero a vivir solos. Entonces es curioso. Bueno, pues nada, Humberto. Muy bien. Me ha parecido muy interesante esta conversación. Yo creo que vas a repetir, te llamaremos en más ocasiones. Sí. Pues nada, encantado. Tenemos que hablar del Helicobacter, largo y tendido. Encantado. Eso, pues apúntatelo. Ya te lo has apuntado, ¿no? Está de moda también el Helicobacter. Todo el mundo tiene alguna relación con el Helicobacter. Sí, antes o después parece que todo el mundo termina colonizado y siempre hay un poco de debate. Es bueno, no es bueno hacer el tratamiento, pero en general parece que sí, que es conveniente erradicarlo y eliminarlo por los problemas. Porque la lía un poco, ¿no? Ahí dentro. Sí, bueno, puede en un futuro pues originar un cáncer de estómago. Hablaremos entonces largo y tendido sobre él, porque además a veces los síntomas iniciales también se pueden confundir con otras enfermedades, la gente se hace pruebas, se autodiagnostica de esto, de lo otro, cuando bueno, pues al final se trata de ir al médico y que te digan lo que tienes, lo que no y cómo erradicarlo en el caso de que sí. Muy bien, pues nada, encantado. Igualmente, muchas gracias. Tan a gusto con vosotros. Digo, a ver si hay alguna pregunta, pero no hay ninguna pregunta. Hay muchas gracias. O sea que yo creo que ha sido un acierto traerte al programa, porque no pocas veces hablamos de temas de fermentos y temas desde este punto de vista, ¿no? De microbiota. Eso es. Pues muchísimas gracias, Humberto. Muchas gracias, Humberto. Pues nada, encantado. Hasta luego. Gracias, chao. Igualmente.